Muy buenas tardes, amigos de Portavoz. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a las madres, en el Día de las Madres. Y con una invitada realmente excepcional, muy querida por todos nosotros. Ingrid Fernández, hija de Arlette Fernández y Rafael Fernández Domínguez. Para mí, dos héroes, una heroína y un héroe nacional. Porque Arlette Fernández realmente fue una mujer extraordinaria, que asumió todo lo que es la tradición de la familia, de su esposo, con coraje, con valentía. Se apegó a su memoria histórica y proyectó en el mundo lo que fue ese gran héroe nacional, Rafael Fernández Domínguez. Vamos a ir de inmediato a entrar brevemente con unos comentarios noticiosos para entrar de inmediato en la entrevista con Ingrid Fernández. Sí, a propósito no debemos dejar pasar por alto dos acontecimientos importantes a nivel internacional, pero uno de ellos nos afecta directamente, que es el caso de las declaraciones o órdenes, yo diría, del procónsul yanqui, el señor Marcos Rubio, quien dio una orden para que la entelequia que se llama OEA, que algunos la reivindican, inclusive muchos periodistas de este país de manera aviesa reivindican ese Ministerio de Colonia, como lo ha sido bautizado por sectores progresistas de América Latina. Dio esa orden e inmediatamente ellos se reunieron para tratar la crisis de Haití, creada precisamente por Estados Unidos y sus socios de la oligarquía política y económica de Haití y sus demás aliados como Canadá, Francia, etc. Esa es una historia bastante interesante. Estados Unidos no tiene calidad moral, ni la OEA, mucho menos la OEA, para resolver o buscarle solución a la grave crisis institucional, política, social y económica que vive ese hermano pueblo. Nosotros realmente repudiamos esa hipocresía del gobierno de Estados Unidos a través de este señor Marcos Rubio, en el marco de la grave crisis provocada, y reitero, por Estados Unidos, el principal responsable de la situación que hay en Haití. Las armas no llegan de República Dominicana, como falsamente dicen, pueden llegar algunas, pero salen de Estados Unidos, principalmente salen de puertos de Estados Unidos, de Miami, financiados por personeros de la oligarquía haitiana que viven en Estados Unidos. También queremos condenar, como lo hemos hecho reiteradamente, los asesinatos masivos, el genocidio que comete el gobierno de Israel a través de su primer ministro, que es un personaje ya que ha pasado la historia superando lo que fue Hitler, en lo que es lo malvado, lo criminal, como se ha propuesto exterminar con el pueblo palestino. Siguen en masa los bombardeos y siguen los muertos de niños, ancianos, mujeres inocentes, derramando su sangre en la tierra del Gaza, obedeciendo este gobierno títere de Estados Unidos, las instrucciones de su amo, yanqui, porque todos los bombardeos son autorizados por el señor que hoy lamentablemente preside el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump. Señores, vamos entonces de lleno a entrar con nuestra invitada de hoy, Ingrid Fernández, hija del coronel Fernández Domínguez y Arlette Fernández, a quien le dedicamos en el Día de las Madres, como una madre ejemplar, heroína, este programa de hoy. Ingrid, ¿cómo te sientes? Oh, muy bien, gracias por invitarme y sobre todo para hacerle este pequeño homenaje como regalo de las madres a esa mujer extraordinaria que fue Arlette Fernández, de la cual todos, sobre todo ustedes, sus amigos que estuvieron siempre con ella,
en toda su lucha, en todo ese trabajo incansable que ya ustedes vivieron con tanto corazón y tanta entrega. ¿Qué mejor regalo para ella? Que este momentico yo se lo dedico a ella y se los regalo. ¿Qué edad tú tenías en el 1965 cuando fue ultimado de manera vil tu padre? Yo tenía 4 años, no recuerdo absolutamente nada. Bueno, también de hecho nosotros, desde que comenzó todo, bueno, desde que mi papá comenzó a encender esa chispita, sí, pues a él lo sacaron con la excusa como diplomático para no tenerlo aquí, y vivimos en España, en Chile, en Puerto Rico. Entonces yo no recuerdo absolutamente nada porque tampoco uno estaba viviendo dentro de ese, vamos a decir, ese movimiento tan fuerte que está. Ya después que estalló la revolución, cuando regresamos, sí tengo algunas pequeñas cosas, pero nada, nunca. Pero de tu madre, ¿qué tú recuerdas? Bueno, de mi madre, bueno, mi mejor amiga, pero ella sí siempre fue una mujer tan fuerte. O sea, esa mujer era tan extraordinaria que nosotros nunca, ni siquiera pequeños, cuando ella quedó viuda a los 28 años, nunca la vimos llorar. Esa mujer tenía una fuerza, comenzó a trabajar, comenzó a estudiar, porque ella quedó viuda con 28 años, 5 niños, tenía que empezar de cero. Pero bueno, lo hizo con una fuerza increíble, no entendemos cómo nunca se desmoronó, pero fue una mujer que dedicó toda su vida a seguir el legado y a dar a conocer toda esa parte de la historia que no se contaba. Hizo el libro, escribió el libro, hizo un video documental fabuloso, logró todo lo que ella quiso, hasta llevar a mi padre al Panteón Nacional. Bueno, vamos a una pausa para continuar con esta interesante entrevista en el Día de las Madres, este programa especial dedicado a Lete Fernández, una madre ejemplar. Pausamos y volvemos. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río Osama. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Ingrid, hay muchas cosas que hablar de tu madre. O sea, todos de su generación la conocimos, la tratamos. Yo estuve con ella en la Asociación de Amistad con Nicaragua, que ella fue realmente uno de los principales dirigentes, y siempre colaboradora y dispuesta a asumir sus posiciones patrióticas, antiimperialistas. Y bueno, le dimos ese seguimiento permanentemente a su imagen. Particularmente ella tenía un cariño muy especial conmigo. Y yo quisiera realmente que sigamos profundizando en la Lete, ya no la promotora, la que difundió al mundo la memoria de su esposo,
Rafael Fernández Domínguez, sino de ese atleta que en esos momentos difíciles que vivió su esposo y asumió una posición realmente de apoyo a él, de entrega a él. O sea, esa atleta política, sentimentalmente también entregada a los ideales de su esposo, me gustaría que sigamos tocando ese aspecto. Sí, bueno, mami creó la Fundación Fernández Domínguez, primero para promover ese pensamiento, para seguir ese legado de mi padre. Pero para ella lo más importante, yo creo que como su rol de dominicana, ella en el fondo, ella tenía vamos a decir, un temperamento y una personalidad revolucionaria. Mami fue muy avanzada siempre para su época. De hecho, mis amigas me decían, yo quiero una mamá como la tuya. Pero mami, ella se sentía comprometida también con su patria. O sea, mami yo digo que era la versión femenina de mi papá. Ella se dedicó toda su vida a ir a los liceos, a las escuelas, porque ella decía que esos valores y esos ideales de mi padre tenían tanto valor que eso tenía que transmitírselo a las nuevas generaciones y sobre todo a los jóvenes. Y ella se dedicó toda la vida a eso, nunca sin quejarse, sin tener ningún beneficio de nada. O sea, mami vivió siempre al límite, mami nos recibió favores políticos, mami le ofrecían posiciones en los gobiernos, en todos, porque claro, ella siempre tuvo una trayectoria firme y eso se valora muchísimo. Y todos sus amigos eran políticos, o sea, mi casa vivía llena de gente, de todos los más importantes, pero mami nunca recibió beneficios económicos, nada, absolutamente, porque eso también fue parte de lo que mi padre del legado siempre nos inculcó a nosotros. Entonces, yo creo que esa mujer, como ciudadana, como dominicana, tiene un valor patriótico tan importante como el de mi padre. Y creo que yo quisiera como que los que la conocimos y los que sabemos todo el trabajo que ella ha hecho con la fundación, con el libro, con el documental, con todo esa educación a los jóvenes, todo eso hay que seguirlo. Es un compromiso que tenemos. Sí, claramente doña Arlete jugó un papel muy importante en la difusión del legado histórico de su compañero de vida, el coronel y héroe nacional, el insigne coronel, porque es decir, el insigne coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que yo en este mismo programa y en otros escenarios en que me ha tocado hablar del coronel Fernández Domínguez, yo lo comparo guardando la distancia con el fundador y padre de la patria. Y si usted hace una comparación de toda la trayectoria del coronel Fernández Domínguez a partir de 1960, finales del 1961 y inicio del 62, se da cuenta de lo que era este hombre extraordinario, un joven militar, hijo, que hay que decirlo así, esa es la grandeza que hay que destacar de Fernández Domínguez, hijo de uno de los sicarios más fuertes de la dictadura de Trujillo, Ludovino Fernández, esa es la verdad. Pero un militar, un joven con una conciencia cívica y patriótica que de una u otra manera influyó en muchos de sus compañeros jóvenes para defender la democracia dominicana en ese momento, estoy hablando del año 62, cuando hace preso, siendo el mayor, ese era el grado que tenía, era mayor, mucha gente desconoce eso, al entonces hombre fuerte de ese momento, Rodríguez Echavarría, que era el secretario de las Fuerzas Armadas, quien había dado un golpe de Estado al Consejo de Estado que había formado Balaguer, encabezado por Balaguer, un autogolpe prácticamente,
y forman una junta cívico-militar. Y es Fernández Domínguez quien se apersona en el mismo despacho en San Isidro de Rodríguez Echavarría y lo apresa y repone el Consejo de Estado, esta vez no encabezado por Balaguer, sino por Bonelli, Rafael F. Bonelli. Y ese Consejo de Estado, independientemente de otras consideraciones, quien organiza la primera y única, digo yo, elecciones verdaderamente libres y limpias celebradas en este país después de la muerte del tirano Rafael Leónidas Trujillo en 1961. Ingrid, no solamente tu madre, en esa lucha de ella por que el pueblo dominicano y el mundo conociera la estirpe patriótica del soldado, el gran soldado de la patria, Rafael Fernández Domínguez, logró la autoría del libro de su memoria, logró que el Congreso de la República también declarara el Día del Soldado Democrático. El 19 de mayo. El 9 de mayo. Y logró también llevarlo al Panteón Nacional. O sea, eso es realmente la corona a ella como una mujer extraordinaria en ese marco. Sí. Y yo entiendo que un día como hoy, por eso le dedicamos a ella, y con ella, a todas las madres como ella, que han tenido en la historia dominicana un papel estelar en la lucha por la democracia, la libertad. Y en ese sentido nosotros queremos valorar a tu madre. ¿Cuántos hijos tuvo Arlete Fernández con Rafael Fernández Domínguez? Éramos 5, después murió el más pequeño, en un accidente. Sentimos mucho su muerte. Sí, de hecho cuando él falleció, ella encontró una carta que él le había escrito, y para ella eso fue, porque decía el ángel de mi padre, o sea, mi hermano le dedicó esa poesía a ella, bellísima, y ella incluso la publicó en la 2ª edición de su libro, muy bonita. Sí, éramos 5, ya tú te puedes imaginar que prácticamente nos levantó ella a base de su esfuerzo, de todo un esfuerzo. Nos pasábamos el día entero solos, pero para que tú veas cómo era mami, ella llegaba el día entero trabajando, porque ella estudiaba primero secretariado y después se fue a trabajar a la vez. Tuvo la suerte que mucha gente la ayudó y además mami fue una mujer sumamente inteligente y todo lo asumía con muchísima responsabilidad. Y ella llegaba en la noche, nosotros 5, y ella se sentaba con nosotros a hablarnos de cosas como que nosotros como jóvenes a veces decíamos, pero, o sea, ella no quería perderse nada y no quería que nadie nos contara nada, sino era ella. Nos hablaba a las mujeres, nunca permitan que nadie haga cosas que ustedes no quieran. Ella era feminista también, una mujer, como te digo, muy avanzada, pero siempre, mami, nunca la vimos caer, o sea, era increíble. O sea, nosotros pensamos en cómo era ella y dice, ¿cómo es posible? Y es de Santiago, ¿no? No, mami es de San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís. Mi papá era de Puñal. Sí, de familia. Y fue una mujer valiente de chiquita porque ella cuenta que mi abuelo siempre, y eso era como parte del orgullo de la familia Fernández, que las mujeres fueran mujeres valientes y sí, que nunca tuvieran miedo a nada. Y la montaba en un caballo, sin apenas, o sea, pequeñita, y le daba el caballo y decía, no tenga miedo. Y, o sea, era con ese, vamos a decir, ese parte como de su formación. Pero fue admirable, mami. Y yo quería contar un hecho que casi nadie lo conoce, pero para mí fue, yo decía, la verdad, mami, que tú eras increíble. Cuando antes del golpe de Estado de Juan Bosch, se celebró una misa en Dajabón, en una academia militar, que mi papá era el director. Mi papá ya había escuchado un poco lo del golpe, exacto, habían los rumores, y le comenta a Bosch, no asistas a la misa porque están estos rumores. Y él dijo, sí, yo voy a participar. Y se ve en una foto, que después se la haré llegar, una foto impresionante. Todos estos militares, ellos estaban con la mano aquí en la pistola, con el tiro ya listo ahí por si acaso.
Está Juan Bosch, está mi papá y todos los otros compañeros, y mi mamá vestida de negro sentada adelante arrodillada. Ella la pusieron ahí como para un poco como de escudo, vamos a decir. O sea que hasta eso mi mamá, yo decía, pero que eso era un peligro, porque estaban, todos esos militares, estaba Wessing ahí. Sí, sí, los y golpistas. era el miedo de que lo iban a matar ese día, Juan Bosch. Y ellos estaban listos para cualquier cosa. Y mami estaba ahí al frente, arrodillada, vestida de negro, con una mantilla, en un rol sumamente peligroso. Pero ese era Jugándose mami. La Ese vida. era mami. Sí, sí. No, Bueno, vamos a una pausa y retornamos nuevamente con esta interesante entrevista. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río Osama. Este orgullo es de todos porque juntos lo construimos. De la mano, paso a paso, diseñamos nuestro destino. En cada esquina de esta tierra hay un dominicano trabajando por ella. No importa lo que tienes ni de dónde vengas, importa lo que hacemos por ella. Desde la montaña, en la carretera, en los barrios, las saunas en tierra extranjera. Somos la pieza de un rompecabezas. Eres crucial para que esta historia crezca. Este orgullo es de todos porque juntos lo construimos. De la mano, paso a paso, diseñamos nuestro destino. Esto te lo canta Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Al conmemorarse lo que fue el frustrado asalto al Palacio Nacional el 19 de mayo, donde cayó abatido por disparo de francotiradores de las tropas invasoras yanquis, el coronel Rafael Fernández Domínguez, Guide Morillo, Juan Miguel Román, Ramón Tavares y José Mejía José Jiménez. Jiménez. Nosotros realmente recordamos ese día como un día terrible, que fue la Revolución de Abril. Pero vimos a esa mujer, Arlete Fernández, frente al féretro de su fallecido esposo, con ese temple, con ese carácter. Y porque cuando rescataron el cadáver, lo velaron por primera vez en el edificio Copelo. En el edificio Copelo, que era y estaba el Estado Mayor constitucionalista y Arlete Fernández presente. De ahí se decide su entierro en Santiago de los Caballeros. ¿Cuál fue la razón? Es que en vida Rafael Fernández Domínguez le había pedido a Arlete que quería descansar su cuerpo en Santiago. Fue una decisión de Arlete, o sea que ¿cómo se dio esa relación? Bueno, lo que pasa es que toda la familia de mi padre, incluyendo su papá, Ludovino Fernández, que a pesar de que no estaban muy de acuerdo con sus formas de pensar, pero toda su familia estaba enterrada en Santiago y él adoraba a su papá siempre, y viceversa. Había una cosa muy especial ahí. Entonces, ese era donde él tenía que reposar. Léeme un poquito. Entonces, nosotros los hijos, por primera vez, ahora conmemorando el 60 aniversario de su muerte, decidimos escribirle una carta, lo que nunca habíamos hecho. Entonces, cada uno dijo, ¿qué tú le preguntarías a tu padre? O sea, a mi padre, que yo le preguntaría. Cada uno opinó, entonces hicimos una carta, que no la puedo leer entera porque es muy larga,
pero voy a leer un pedacito para que ustedes entiendan esa relación por la que mami, era imposible que mami se divorciara de ese pensamiento. O sea, mami tenía que seguir y eso era porque, miren, este es un párrafo de la última carta que él le escribió a mami, una de tantas que son bellísimas. Que están en el libro. Sí, están en el libro. Entonces, un párrafo dice, eso es ya cuando él venía de Puerto Rico a involucrarse en el movimiento ya en la revolución. Sí, en medio de la revolución. Y dice, estoy consciente del peligro, pero tú sabes que lo más sagrado para mí es el deber, y hoy debo cumplirlo nada menos que con mi patria y con mi pueblo. Me siento dichoso de que Dios me brinde la oportunidad de cumplirlo como soldado. Si me pasa algo, sé que vas a sufrir mucho y tú y mis hijos pasarán trabajo. No les dejo siquiera una casa, pero cuando te veas muy apurada, recuerda que esto es más que nada porque fui honrado y tengo mis manos inmaculadas. Hermosas palabras. Qué pena que hemos llegado al final de este interesante programa con la hija de Arlette Fernández y Rafael Fernández Domingo, dos figuras que están en el centro de la patria, o sea, dos ejemplos a seguir. Gracias, Ingrid, por tu participación aquí en Portavoz y Por honrarlo, vamos a seguirte invitando porque hay que seguir hablando, no Sí. solamente de tu madre, de tu padre y de lo que realmente ha sido esta familia que ha hecho su fundación, Fernández Domínguez, que ha dado continuidad al legado histórico de Arlette Fernández y Rafael Fernández Domínguez. Señores, gracias por su sintonía y estaremos con ustedes en los próximos días y felicidades a todas las madres del país. Y en del el mundo. Día de las Madres y del mundo. Gracias. Bueno, hasta el próximo domingo.